Bienvenidos esta tarde. Estamos en octubre. Parece imposible, ¿verdad? Que han pasado ya las vacaciones, hemos abierto los másteres, hemos abierto todo y seguimos en un octubre que viene cargado con un montón de seminarios muy interesantes y, por supuesto, todos alrededor del LLM, de RAG y de la IA agéntica y de todos los automatismos. Y María nos va a descubrir hoy toda la parte de cómo hemos llegado hasta aquí, que a mí me encanta cuando he tenido un primer atisbo de lo que va a presentar, he pensado, qué bien nos viene un poquito de reflexión, porque parece imposible que todo haya ido tan rápido. Mm, Os doy las gracias a los que estáis en directo, a María por haber hecho el momento, haber preparado la presentación de vuelta de vacaciones y decir que sí a un 8 de octubre, que casi estaba aquí después de septiembre. Y a los que se van a unir en diferido cuando vean este vídeo en YouTube. Nosotros somos Datamecum, una escuela de formación en inteligencia artificial, que tenemos dos formaciones estrella: el programa experto en Data Science, un programa de 200 horas para las personas que quieren empezar desde cero con el mundo de los datos. Empezamos el 26 de septiembre, pero digo que todavía quien quiera se puede unir porque están viendo los fundamentos, están adecuándose a este mundo. Y quien no, para la octava promoción empezamos el 16 de enero, ¿vale? Para quien se quiera ya apuntar fechas. Es un curso que está muy bien de precio, son pues esta edición 1.295 y yo creo que la siguiente va a quedar más o menos parecido. Y, y y quiero decir que además es 100% bonificable, gratuito, si consigues que tu empresa te lo financie, ¿vale? Por el coste es 100% gratuito. Solamente hay que hablar con la empresa donde estáis trabajando para que lo subvencione. Y nosotros además os podemos ayudar a esa gestión. En la página web datamecum.com podéis ver todos los contenidos. Si ya sabes de analítica avanzada, el siguiente paso sería hacer el máster en Deep Learning con IA generativa. El máster es el paso que va a dar María justo después de todo este, ha hecho ya el programa experto en Data Science y en algún momento vamos a ver qué sería cuando la captamos para el máster. Y hemos empezado la segunda edición el 3 de octubre y todavía, efectivamente, el 3 de octubre se hace nada, la semana pasada. Digo lo mismo, todavía uno se puede apuntar, van a ser 50 fines de semana, o sea que da tiempo a reengancharse. Si no, la siguiente edición, ya lo he mirado, tercera edición, empezaremos el 2 de octubre del 2026, ¿vale? Si tenéis alguna duda, tanto del contenido, de lo que os encaja, si una, si la otra, por vuestra formación, hablamos, ¿vale? Mi nombre es Ruth, simplemente te llamamos y detrás de ese te llamamos voy a estar yo. Y doy las gracias, bueno, mira, ya veo que hay algunos poquitos más. Doy las gracias a María por haber aceptado esta invitación, porque ella sabe que cuando yo vi su perfil, y es justo de esos perfiles híbridos, duales, que tienen una experiencia muy fuerte en humanidades, en lingüística, ella habla perfectamente inglés, perfectamente alemán, además hizo humanidades digitales o lenguas digitales, con lo cual una persona muy de letras, que es lo que decíamos antes. Ahora mismo ha hecho un programa experto en Data Science y sus conocimientos que ha ido aprendiendo en estos años para no cambiar, sino complementar esa formación humanística para dedicarse al lenguaje, pero con la inteligencia artificial, a ver cómo trabajamos con los ordenadores y hacemos que nos entiendan mejor. Ha pillado, yo siempre digo, hay gente que quiere estudiar humanismo con inteligencia artificial y si esto te hubiera pasado hace 5 años, igual te hubieras quedado que nadie sabía para qué servías, pero lo has hecho en el momento justo, te has ido formando despacito y has llegado, así que puedes brillar, María. Tienes un camino por delante donde tienes un montón de oportunidades y de cosas que hacer. Y además sabiendo alemán e inglés, donde quieras y como quieras. O sea que te doy la enhorabuena por estar ahí, que te digo que lo aproveches un montón y Gracias, que, Ruth. nada, y que te vas a presentar, entiendo, ¿verdad? Con más profundidad. Sí, como
como tú quieras. Si quieres, me presento No, yo no, no, ahora. prefiero que te presentes para que digas Vale, más. Pero que de verdad muchas gracias por haber cogido mi invitación y que yo siga viendo muchos, muchos avances en tu carrera. muchas gracias, Ruth. Bueno, gracias a ti, gracias a Emilio, por supuesto, y a Datamecum por contar conmigo e invitarme a este webinar. Y muchas gracias a todos los que habéis reservado un huequito de vuestro tiempo para ver esta sesión. Bueno, para mí es un verdadero placer poder compartir con todos vosotros, como he dicho antes, a lo que me dedico día a día en mi trabajo. Así que he preparado una presentación, espero que os guste, que os resulte interesante y que ojalá también pueda resultar inspirador para muchos de vosotros que estáis pensando en empezar o que acabáis de empezar en el mundo de la lingüística computacional y de la IA conversacional. Así que, bueno, me presento un poquito. Yo soy María, estudié lenguas modernas en la Universidad Complutense de Madrid. Me especialicé en inglés y en alemán y esto fue justo hace 10 años. Hace 10 años empecé mi carrera y cuando empecé mi carrera yo no podría haber imaginado a lo que me iba a dedicar en un futuro, realmente. Es como ha dicho Ruth. Esto ha avanzado tanto, ha cambiado tanto que me dedico a algo que me apasiona, pero que nunca me hubiera imaginado que existiría, ¿no? Al final he unido dos mundos, ¿no? El tema de la lengua, del lenguaje, cómo nos comunicamos y lo que me encanta, que es la tecnología. Entonces, a lo que me dedico día a día es a enseñarle a las máquinas, a los modelos, a entender mejor el lenguaje humano, el lenguaje natural. Y soy lingüista computacional y prompt engineer en Avai, que es una empresa española que tiene gran impacto en Latinoamérica. En concreto, trabajo en el departamento de WeHumans, donde desarrollamos tecnología basada en IA conversacional. Hacemos chatbots, voicebots y también avatares, humanos digitales. Que si os quedáis hasta el final, pues os enseñaré una sorpresa. Así que, bueno, pues voy a compartir pantalla y empiezo la presentación. Vale. Ahora me avisáis si me veis. Perfecto. Vale. Voy a estar usando dos pantallas, ¿vale? Por si me veis mirando a la otra pantalla es por la presentación. Bueno, como ha comentado Ruth, vamos a hacer un viaje en el tiempo, remontándonos hacia, pues bueno, cuando yo empecé en este mundo, ¿no? En el 2020-2021. Em, Esto ha cambiado mucho, ha avanzado muchísimo y va a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, pues me parecía muy interesante ver cómo se ha transformado la IA conversacional a lo largo de estos años. Voy a comenzar hablando un poco de los primeros pasos. Principalmente en el año 2020-2021, la IA conversacional se basaba en motores cognitivos cuya IA se especializaba en la NLU, que es en la comprensión del lenguaje natural. Esta IA era una IA conversacional muy estática, muy limitada, porque sí es verdad que intentaba comprender el lenguaje natural, pero de una forma muy limitada. Es decir, analizaba la semántica, el significado de las palabras y la sintaxis, el orden en que se estructuran las oraciones. Uno de estos motores podría ser Dialogflow y también IBM Watson Assistant. Estos motores cognitivos, pues podemos decir que tenían unas limitaciones claras. Como digo, bueno, eran chatbots estáticos que limitaban la interacción a una respuesta fija predefinida. Es decir, para crear un chatbot de este tipo, había que realizar un análisis previo de para qué usaba el usuario el chatbot, con qué intención, qué quería hacer, ¿no? Claro, muchos de estos chatbots tradicionales pues se basaban en atención al cliente. Entonces había que ver un poco pues
para qué llamaban los usuarios, qué querían consultar, qué querían que le resolvieran, ¿no? Entonces, al final se basaban en objetivos claros para los que había que determinar una respuesta predefinida y estática. Aquí no estábamos en la IA generativa de que se adaptaba a la conversación. Bueno, entonces uno de los ejemplos pioneros en este momento pues fue Alexa, ¿no? Que dominaba pues tareas básicas, sencillas, se activaba con su nombre y uno de los límites que podíamos ver pues era que el contexto, nada, no era capaz de recordar, no era capaz de adaptarse al usuario, era algo muy de pregunta-respuesta. Aquí vamos a profundizar un poquito más en lo que os acabo de comentar, porque como os digo, cuando un usuario llama a un agente por ejemplo, de atención al cliente, busca algo, ¿no? Necesita algo. Y eso es lo que llamamos intenciones. Entonces, la NLU tradicional se basaba justo en eso, en identificar la intención del usuario. Pero como digo, esto había que hacer un previo entrenamiento. Había que determinar qué intenciones había y darle una respuesta. Entonces, como intenciones, pues como digo, representan el objetivo del usuario detrás de una interacción. Aquí he puesto unos ejemplos para que sea pues, más visual, ¿no? Quiero reservar un vuelo para viajar a Madrid. Bueno, pues, ¿qué puede haber detrás de esto? Pues la intención de reservar un vuelo. Con la interacción o el mensaje, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes? La idea que hay detrás es consultar el clima. Si el usuario dice necesito ayuda con mi cuenta de Gmail, la intención que hay detrás es soporte de cuenta. A estos intents van ligados unas entidades que son palabras clave que definen el tipo de dato y ayudan al modelo a entender el significado de lo que dice el usuario. Básicamente son palabras clave dentro de un intent que dan más contexto a la conversación. Entonces, en reservar vuelo vemos la palabra Madrid. Madrid es una entidad ciudad de tipo de dato geográfico. En consultar clima vemos viernes, que es una entidad de fecha, y tipo de dato date. Para soporte de cuenta, si decimos te confirmo mi email y le damos el email, ese email es una entidad correo y tipo de dato email. Por ejemplo, en este último vemos claramente que sigue una estructura en concreto, ¿no? Tenemos la parte de pues, el nombre del usuario, por ejemplo, una arroba y luego el dominio y .com. Entonces, digamos que son tipos de datos con estructuras muy definidas. Aquí, por ejemplo, os he puesto una oración donde dice, Juan está aprendiendo a programar. Vale, Juan es una entidad. ¿Alguien me podría decir de qué tipo es? Es muy sencillito. ¿De qué puede ser? Tipo persona. Claro, pues es una persona, pero es el nombre de una persona, ¿no? El nombre propio de una persona. Entonces es entidad de tipo name. Sería el nombre y de tipo de dato name. Como os he comentado, claro, estos chatbots tenían una problemática, que es esas respuestas fijas, predefinidas, que siempre contesta el chatbot de la misma manera. Es verdad que algunos motores ofrecían la posibilidad de incluir varias respuestas, ¿no? Y eso hacía como que fuera más dinámico. Pero en realidad no es así, porque al final él elegiría aleatoriamente una de esas respuestas, pero las hemos predefinido. Por lo tanto, no es algo que se genere de forma dinámica. Aquí también os muestro otra problemática, que es el intent como tal. Como os he comentado, estos chatbots al final funcionan por intenciones.
Si el usuario interacciona con una intención que no está contemplado por el modelo, o bien da fallback, es decir, no te he entendido, o bien contesta mal pensando que se refiere a otra intención. Entonces, este es un ejemplo de este segundo caso, ¿no? El usuario le dice al modelo, acabo de enviar el formulario para registrarme, ¿tengo que hacer algo más? Y la respuesta es, para registrarte primero debes completar y enviar el formulario. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Que el modelo no ha entendido que ya el usuario se ha registrado previamente. Lo que ha entendido es que quiere registrarse. Entonces, se ha fijado en esta parte de aquí de para registrarme, ¿qué tengo que hacer? Y se ha liado y ha contestado como si el usuario quisiera registrarse. Vale, después pasamos a los LLMs, la revolución de los LLMs. Aquí, pues vamos a notar un gran salto, una diferencia tremenda. En el año 2020, OpenAI saca ya GPT-3, pero no lo lanza al público. Es un modelo que posteriormente sirvió de base para ChatGPT, que lo optimizaron porque realmente ChatGPT se publicó con la versión 3.5. ¿Qué pasa? Que GPT-3 era un LLM que ya era capaz de mantener conversaciones mucho más naturales que el chatbot tradicional, y no solo eso, sino que era capaz de generar por sí solo contenido, texto. ¿Y qué hacía? Pues escribir código, resúmenes, crear ensayos, etcétera, entre otras cosas. ¿Y cuándo tuvimos ese impacto masivo, esa popularización de los LLMs? Pues fue con el lanzamiento de ChatGPT. Que ChatGPT fue en el año 2022, en noviembre del 2022, como os digo, con la versión GPT 3.5. Y bueno, pues se trataba eso de una interfaz de chat abierta a nivel mundial, donde se popularizó pues la IA conversacional, o sea, la acercó al gran público y también al sector empresarial. Ya 2 meses después, en enero del 23, ChatGPT superaba los 100 millones de usuarios activos mensuales. Brutal. Tuvo un impacto exagerado. Y justo 2 meses después, en marzo, llega GPT-4, superando la versión anterior de GPT 3.5 con capacidades de razonamiento avanzadas. OpenAI dice que GPT-4 es más creativo y colaborativo que nunca, puede generar, editar e interactuar con usuarios en tareas de escritura técnica y creativa, como componer canciones, escribir guiones o aprender el estilo de escritura de un usuario. O sea, se ajustaba realmente al usuario y a su contexto. Vale, aquí vamos a hablar de ChatGPT porque hay muchas contradicciones, em, y no, sobre todo es por aclarar términos. ChatGPT es la aplicación conversacional y está basado en un GPT. Un GPT es una familia de LLMs creadas por OpenAI y hay muchas versiones. Está, como decía, GPT 3.5, GPT-4. GPT-4 mini, han sacado muchísimos, el último GPT-5. Entonces, en las siglas GPT vemos lo que realmente lleva detrás, que es un LLM. Es la definición del LLM. Generative, ¿por qué? Porque puede generar texto. Pre-trained, porque se entrena con grandes cantidades de texto, ya sea artículos, libros, webs. Y Transformer, porque usa una arquitectura muy concreta que ya permite entender el contexto de la conversación de una manera mucho más eficiente. Entonces, ¿qué es un LLM? Pues, como resume muy bien OpenAI, es un tipo de inteligencia artificial entrenada con grandes cantidades de texto y con el objetivo de comprender y generar lenguaje natural, lo más humano posible. Entonces, son grandes modelos de lenguaje que predicen texto y son capaces de generar respuestas coherentes, ajustándose al contexto. Ya no tenemos esa
esas limitaciones tan rígidas de respuesta, sino que el LLM es capaz de adaptarse al usuario en todo momento. Vale, ¿y qué factores hay detrás de la popularidad de ChatGPT? Bueno, pues aparte de la tecnología, que es, pues bueno, es un avance muy grande, vemos que es accesible, que no hace falta que el usuario tenga conocimientos técnicos, ni de IA ni de código, nada. La interacción es natural y se adapta mucho al contexto, a diferencia, como he dicho antes, de chatbots antiguos, rígidos y estáticos. Pues eso, ChatGPT ofrecía pues, conversaciones fluidas, coherentes, adaptándose al contexto, y eso hacía una interacción realmente humana. Luego, además, es muy versátil. Te puede hacer, te puede redactar correos electrónicos, te puede hacer código, te puede dar ideas creativas, te puede resumir texto. O sea, al final es una herramienta multifuncional. Ofrece una variedad de- de funciones. Y luego se viralizó y creó ese efecto wow porque es muy fácil compartir ejemplos de esos resultados. Entonces, creó esa fascinación generalizada por algo que no existía antes, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tienen los LLMs? Bueno, pues como os he comentado, transformaron la capacidad de comprensión y generación del lenguaje natural. Entre sus ventajas están conversaciones fluidas, generación creativa, respuestas contextuales profundas, y como resultado tenemos conversaciones naturales generadas por la IA simulando la interacción humana, hasta el punto de que no sabemos si detrás hay una persona o no, porque ya es capaz de usar expresiones específicas de un sitio, usar coletillas, respuestas dinámicas, originales, basadas en el usuario. Entonces, ¿cómo funcionan los LLM realmente? ¿Cómo funciona internamente? Bueno, pues como os he dicho, están basados en un entrenamiento masivo, con grandes cantidades no grandes, enormes, de texto de diversas fuentes, como puede ser libros, artículos, como os he comentado. Pero es que además, durante ese entrenamiento, el modelo aprende a predecir el siguiente token, porque los LLMs no comprenden palabras, sino lo que hacen es dividir el texto en unidades mínimas, que son tokens, que puede ser una palabra completa, como puede ser casa, puede ser parte de una palabra, la divide en dos, puede ser incluso signos de puntuación, espacios, comas. Entonces, lo que el LLM hace es, basándose en el texto de entrada del usuario, lo tokeniza, convirtiendo toda esa información en tokens, predice el siguiente token más probable y luego hace una decodificación para que el usuario realmente no ve nada de eso, o sea, eso lo hace internamente. Entonces, el resultado es el texto del usuario se tokeniza, es decir, se divide en unidades mínimas para que el modelo pueda entender eh, las palabras, el significado que lleva detrás, el contexto, y sea capaz de predecir lo siguiente. Lo decodifica y tenemos el texto final. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería ese proceso interno, más o menos resumido. Eh, Aquí tenemos el texto original del usuario. Hola, ¿cómo estás? El primer token. Esto es simulado. Puede ser así o no, depende de cada modelo. El primer token puede ser hola, le da un número de identificación. El segundo es una coma, otro número. El siguiente es el signo de interrogación, otro número de identificación, como su respectivo ID, estás y el cierre de interrogación. Entonces, como os he comentado, lo que hace el modelo es recibe esos tokens y les da un número de identificación, ¿vale? Cada número de identificación representa un vector que resume el significado
en su contexto, que es un embedding. Entonces, el modelo, una vez tiene ese significado de ese token, genera una respuesta buscando esa probabilidad, ese vector de probabilidades. Es decir, qué token es más probable que aparezca a continuación. Y a partir de eso elige el ID del token, produciendo otra secuencia de IDs. El siguiente paso ya sería decodificar esos IDs generando ya el texto final, que sería estoy bien, gracias. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, el LLM lo que hace es buscar patrones entre tokens para ver cómo se relacionan entre ellos según su contexto, predice el siguiente token según lo aprendido en millones de ejemplos que ha visto con lo que ha sido entrenado, piensa, y lo que, esta frase me gusta mucho porque al final lo resume todo, resume cómo piensa un LLM, que es, piensa en vectores, decide con probabilidades y habla en tokens. Porque piensa buscando ese significado en un contexto, decide con probabilidad cuál es el token siguiente y luego habla en tokens. No puede hablar en palabras. Aquí os muestro un pequeño esquema de esta explicación. El texto pasa a tokens, después tenemos unos IDs que según el modelo, según el LLM, van a ser diferentes. Esos IDs pasan a vectores para ver su contexto, digamos, o sea, cuál es su significado según el contexto en esa interacción, que serían los embeddings. Y luego ya sería la decodificación, para que el humano sea capaz de entender lo que ha generado el LLM, porque si no, no seríamos capaces. Si vemos esta codificación, no entendemos qué resultado nos ha dado. Por cierto, si os surge alguna duda o lo que sea, podéis interrumpirme en cualquier momento. Vale. Luego, otro concepto muy importante que es la diferencia entre la IA generativa y los LLMs. Eh, ¿Por qué? Porque es que a menudo se usan indistintamente y no es lo mismo. O sea, al final, la IA generativa abarca más que un LLM. O sea, la IA generativa, eh, digamos que es la madre y el LLM es el hijo. Es decir, la IA generativa es capaz de crear contenido original, pues como por ejemplo imágenes, vídeo, música, texto también. Y es la idea general de que una IA genere algo nuevo, ¿vale? Y un LLM, digamos que es el maestro del lenguaje. Es el que es un tipo específico de IA generativa, al final. Es la IA generativa que se basa en el lenguaje, en cómo podemos comunicarnos, humano y máquina. Entonces, el LLM se basa en comprender y generar texto. Y como os he comentado, pues se entrena con un montón de datos y es capaz de producir ese lenguaje humano coherente. Y como todos sabemos, bueno, pues es una de las aplicaciones más destacadas de la IA generativa. También es verdad que últimamente vemos modelos que son capaces de generar texto, generar imágenes, generar vídeos. ¿Eso qué es? Bueno, pues al final eso es un LLM que al final lleva otros modelos de IA generativa, pero no es solo un LLM, sino un LLM más tipos de IA generativa que son capaces de generar imágenes, vídeos y otro tipo de contenido. Vale, una parte muy importante es, pero ¿cómo nos comunicamos con la IA? Pues con la IA generativa, principalmente nos comunicamos mediante un prompt. Y claro, si tú quieres buenos resultados, tienes que crear un prompt de calidad, estructurado, para obtener los mejores resultados. Bueno, entonces he resumido aquí, yo creo que lo que es más importante dentro de un prompt.
¿vale? Primero definir el rol y la audiencia, es decir, ¿qué personaje va a adoptar esa IA o qué perspectiva? Pues, por ejemplo, actúa como un profesor en Data Science. ¿Y para quién es el resultado? Pues para un alumno sin base técnica en matemáticas, por ejemplo. ¿Vale? Sé claro y específico, es decir, hay un objetivo detrás. El LM tiene que generar algo con un objetivo. Entonces, hay que definir muy bien ese objetivo, evitando frases ambiguas. Como digo, cuanta más claridad y precisión, mejor va a ser el resultado. Utilizar verbos de acción, es decir, haz esto, hazlo de esta forma, y estructuras directas, sin dar muchas vueltas. Hay técnicas como el Chain of Thought, que es bueno, explicarle al LLM cómo tiene que ir poquito a poco pensando y estructurando su pensamiento. El Few Shots, por ejemplo, es para darle ejemplos al LLM y que siga ese patrón. Y un ejemplo sería explica el algoritmo de Random Forest de forma concisa. Piensa paso a paso antes de dar la respuesta final. Este piensa paso a paso sería el chain of thought. Le estamos diciendo cómo tiene que hacer esa cadena de pensamiento, cómo tiene que razonar. Después es muy importante proporcionar un contexto detallado. ¿Qué es relevante para la IA? Es decir, ¿en qué situación estamos? ¿En qué contexto? ¿En qué escenario? Podemos incluir antecedentes, limitaciones o el propósito final y por qué. Pues, por ejemplo, soy un profesional especializado en marketing digital y quiero formarme en data science. Ten en cuenta que no he cursado estudios de ciencias. Ya le ponemos en situación al LLM de que pues no tengo un background científico de, de ciencias. Y es muy importante usar ejemplos y formatos. Por ejemplo, si queremos que siga un tono en concreto, pues hay que especificarle qué tono queremos. Por ejemplo, un tono didáctico y no técnico. Si queremos que siga una estructura particular de formato en sus respuestas, pues por ejemplo, que genere resultado en listas, tablas o en código, se lo tenemos que decir, que en el formato, perdón, use una tabla comparativa, por ejemplo aquí, con ventajas y desventajas de usar el Random Forest. ¿Vale? Y como digo, aplicar estos principios pues ayuda a tener mejores resultados y mejores interacciones con el LLM. Entonces, ya hemos pasado de chatbots tradicionales básicos con María, una respuesta. pregunta, perdona que te Sí, corte. Yo a veces en los prompts que le pongo uy, te has muteado ahora. a veces en los prompts que pongo, a veces peco un poquito de redundancia y no tengo claro si eso puede ser bueno o malo. O sea, a veces cuando el prompt es muy largo vuelvo a recalcar un poco, como pretendiendo que el objetivo no lo pierda, pero no sé si lo estoy haciendo bien o mal, por si tú me puedes dar alguna orientación. Vale, ese punto es muy interesante porque podemos tener prompts larguísimos. Yo en mi día a día tengo prompts enormes porque tiene que seguir muchos pasos y queremos explicarle cómo tiene que hacer ese razonamiento, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es añadir un apartado de guardarraíles que es para que el modelo no se salga de ese camino, ¿vale? Entonces, así evitamos ser redundantes, repetir lo mismo. Lo importante es tener un rol definido para la IA, un objetivo claro y si vemos que es muy largo, ponerle cómo tiene que pensar. Es decir, paso uno, tienes que hacer esto. Paso 2, esto. Le ponemos ejemplos. Y al final del todo le podemos poner guardarraíles, que es para que no se salga de ahí, ¿vale? Para que siga ese camino. Y funciona muy bien, ¿vale? Otra técnica que la verdad que recomiendo es hacer siempre los prompts en inglés. Siempre. Porque el LLM entiende, en general, está preparado para entender muchos idiomas, todos los idiomas. Y de hecho, le podemos poner en el prompt que si el usuario habla en cualquier idioma, que responda así. Pero al final se ha entrenado con inglés. Entonces,
si hacemos todo en inglés, mejor. Nos va a entender mejor. Sí, eso lo he notado yo en algunos prompts, que las respuestas son mejores. Sí, sí, sí. Entiende mucho mejor. A no ser que sea algo en concreto, algo típico del español, o incluso alguna pronunciación, ¿vale? Yo hay veces que en el prompt tengo que poner código SSML porque quiero que pronuncie algo en una forma concreta. Si no, lo pronuncia como vea. Entonces, bueno, hay que guiar a la IA para que dé los mejores resultados posibles. No sé si te he contestado a Sí, tu sí, pregunta. muchas gracias, María. Vale, Sí, sí. genial, un placer. Vale, pues pasamos a la cronología y es en 2020 teníamos estos chatbots con respuestas predefinidas y limitadas. En el 2022 vemos cómo evolucionamos hacia ChatGPT con conversaciones mucho más humanas, ajustadas al contexto. Y este año hemos tenido los agentes autónomos de IA, que ya no solo hablan de forma natural, que lo hacen, sino que toman decisiones y acciones de forma independiente. Vale, esto es una nueva era. No sabemos qué tendremos el año que viene, pero este año esto ha marcado un antes y un después, porque al final sigue siendo IA, IA generativa, pero que no solo es capaz de contestar de forma natural, sino que además es capaz de tomar decisiones y de ejecutar tareas complejas. Y no solo eso, sino de interactuar con el entorno, conectarte con APIs mediante tools, navegar por la web, pueden hacer un montón de tareas. ¿Qué capacidades tienen? Pues como comento, a diferencia de los LLMs tradicionales, que solo responden a un prompt como tal, los agentes lo que hacen es un ciclo completo. Usan tools, que es para conectarse a herramientas digitales como bases de datos, conexiones APIs, como digo. ¿Para qué? Pues para recopilar información de bases de datos, por ejemplo, realizar acciones y devolver un resultado. Planifica y ejecuta también. Desarrollan planes de acción paso a paso. Ahí en el prompt podemos indicarle que tiene que seguir esos pasos y no se puede salir de ahí y además tiene iniciativa. Un agente tiene iniciativa como tal, es capaz de proponerte cosas, de actuar de forma que no sabes, realmente no sabes cómo va a contestar. O sea, está bien por un lado porque es muy original, por otro lado es como, bueno, vamos a ver qué respuesta nos da, ¿no? Em, pero sí, o sea, un agente es capaz de corregir el rumbo. Tiene un objetivo final y hasta que no lo cumple no para. Es así, ¿vale? También gestiona la memoria. Es decir, algo muy bueno de los agentes es que tienen memoria, que se acuerdan de interacciones pasadas, aprenden, mantienen un contexto coherente. La gestión de la memoria es algo súper útil en los agentes. Es súper interesante porque es capaz de ajustarse al usuario y recordar qué es lo que le ha preguntado. Entonces, bueno, aquí hacemos una comparación entre chatbots tradicionales, LLMs, agentes autónomos, ¿vale? Los chatbots basados únicamente en NLU, como he comentado al principio, eh, el problema que tienen es que sus respuestas son predefinidas y basadas en reglas simples. No tienen ese toque creativo. Sus interacciones conversacionales son muy limitadas, tanto en entradas como en salidas. No tiene contexto. Autonomía, ninguna. ¿Por qué? Porque requiere un entrenamiento basado en intenciones. Como le hagas una pregunta que no dé con la intención, no va a saber contestar. O va a contestar mal creyendo que es la otra intención. Y por eso no pueden operar de forma independiente. En cambio, los LLMs, pues vemos que generan texto coherente a través de un prompt, a través de lenguaje natural, organizado y estructurado, claro.
Su capacidad es de comprender el lenguaje natural, crear resúmenes, traducir, escribir de forma creativa. Y su autonomía, podríamos decir que no es nula, pero es baja. ¿Por qué? Porque necesitan a los humanos para darle objetivos y ejecutar esas acciones. La IA agéntica, pues es un cambio total, porque son proactivos, trabajan de forma autónoma para lograr el objetivo que se le ha definido en el prompt. Son capaces de razonar, planificar, usar tools, tienen memoria, iniciativa, son mucho más completos. Son capaces de seguir el rollo en conversaciones de small talk, chit chat, es decir, conversaciones que son de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son capaces de seguir el rollo. Em, y tienen una autonomía alta, actúan de forma independiente según un objetivo. También está claro, a un agente se le puede decir que si le preguntan algo que no tenga nada que ver con la knowledge base, con la base de conocimiento que le damos, como puede ser en un RAG, ¿vale? Porque un agente puede estar dentro de un sistema RAG. Entonces, si ese agente ve que la pregunta no tiene nada que ver con la información contenida en la knowledge base, va a redirigir la conversación. No va a dejar que el usuario siga con la interacción hacia ese punto. Avances claves. Bueno, pues vemos que tenemos fusiones multimodales, como he dicho antes, LLMs y modelos visuales que generan texto, audio, vídeo y además pues nos proporcionan interacciones mucho más naturales. Tenemos personalización avanzada, pues como os digo, chatbots que se adaptan al usuario, porque recuerdan, porque se adaptan, porque tienen contexto. Y la expansión global lleva a un soporte multilingüe. Es decir, si tú en un prompt, como he comentado, le indicas que se adapte al idioma que el usuario hable, va a contestar en ese idioma. ¿Vale? Por eso es muy importante también lo que he comentado de crear el prompt en inglés, porque te vale para todos los idiomas. Al final se va a basar en eso y va a generar la respuesta en el idioma. Como retos y futuro próximo, bueno, no lo sabemos realmente, pero esperamos que haya más regulaciones y en cuanto a la ética, ¿no? Al final es equilibrar, poder automatizar, poder hablar con la máquina que nos facilite la vida, que nos facilite las tareas repetitivas, pero con una transparencia ética y regulada. Y se ve que se cree que de cara al 2026 vamos a tener aplicaciones que integren agentes autónomos de IA, ¿vale? Se espera ese avance. Bueno, pues como conclusión, vemos que la IA conversacional ha evolucionado muchísimo, ha cambiado completamente el paradigma, ha habido una transformación desde chatbots tradicionales con la NLU hasta ahora con agentes autónomos. Em, Muchos beneficios, claro, porque ahora las empresas y los usuarios pues miran por la IA y por avanzar hacia ese mundo, ¿no? Y, por ejemplo, los sistemas RAG, ¿no? Que al final son súper personalizables, le puedes incluir información sobre una empresa que te va a contestar como el especialista de esa empresa. Y ahora os enseñaré la sorpresa que comentaba al principio. Y bueno, el futuro es ahora, realmente. O sea, la conversación con las máquinas cada vez será más humana, más emocional, que eso es un reto, multimodal y autónoma. Así que bueno, veremos si estamos listos para la nueva era de interacción inteligente. Vale, pues ahora os voy a presentar una solución, si no tenéis dudas. No sé si hay alguna duda. Venga, Pues os voy a presentar una solución que hemos desarrollado en WeHumans y bueno, espero que os guste. No voy a dar más detalles para que os llevéis la sorpresa. Voy a dejar de compartir un momento.
Un segundito. Vale, voy a compartir. Ay, no he compartido con sonido. Un segundo. ¿Ves mi pantalla, verdad? ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Vamos a esperar a que se cargue un momento. Y como estoy compartiendo, tarda un poquito más. Vale. Hola. Soy Carla, el asistente de la empresa Avai. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, háblame de la empresa y cuéntame qué tipo de soluciones ofrece. Avai es una empresa de servicios tecnológicos especializada en la optimización de procesos de negocio. Ofrecemos soluciones de Customer Experience, RPA, analítica avanzada e inteligencia artificial. ¿Podrías enseñarme su logo? Claro, aquí tienes el logo de Avai. Genial. ¿Y qué me puedes contar de WeHumans y de los humanos digitales? WeHumans es una unidad de negocio de Avai. Diseñamos y desarrollamos humanos digitales personalizados con inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural. Yo soy una humana digital y puedo interactuar en cualquier entorno digital para dar soporte a tu negocio. Échale un vistazo a este vídeo. Vale, voy a cortar un momento aquí el micro para que no me oiga, que si no sigue hablando, escuchando. Os voy a poner el vídeo, dura poquito. ¿Tienes problemas para atender la demanda de tus usuarios cada vez más digitalizados y tampoco puedes aumentar tus equipos al ritmo que crecen las interacciones? WeHumans es la solución más innovadora, eficiente y de éxito que está revolucionando la Ay, comunicación empresarial, aportando el lado más humano de la tecnología se corta por la conexión. A ver. digital. WeHumans es la primera compañía española que desarrolla humanos digitales como servicio global de atención personalizada. Nuestros Le voy a poner en miniatura, a ver si así quiere. Nuestros humanos digitales crean interacciones, son 100% personalizables y ofrecen una experiencia comunicativa 360. Una tecnología de inteligencia artificial eficaz, escalable, inmersiva, accesible y empática al alcance de cualquier empresa. Pues me interesa para implementarlo en mi negocio. ¿Me ayudas? Por supuesto. Si lo deseas, mi equipo puede contactarte para ayudarte a implementar esta solución en tu negocio. Sí, genial. Perfecto. Para que nuestro equipo pueda comunicarse contigo, necesitamos que aceptes nuestra política de gestión de contactos. Además, te pediremos algunos datos para continuar con el proceso. Vale, aquí le voy a dar a ver la política. Haz clic aquí para ver la política de privacidad y confirma cuando la hayas leído. Nos lleva a un enlace de la página web de Avai. Vale, ya la he leído. Genial. Selecciona una opción. Gracias por aceptar la política de gestión de contactos. Por favor, dime tu nombre y apellidos.
os voy a enseñar una cosa y es que está conectado a una base de datos. A ver si puedo mover esto. ¿Vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Está vacío, ¿vale? Va a ser capaz de recoger mis datos. María Ballesteros. Por favor, ¿me podrías indicar también tu correo electrónico? Claro, es maria.ballesteros@gmail.com. Solo para confirmar, tu correo es maria.ballesteros@gmail.com. ¿Correcto? Podemos incluirle botones también. Entonces, lo que necesitas es que te contactemos para ayudarte a implementar un humano digital en tu negocio, ¿es así? Sí, eso es. Perfecto. He enviado tus datos a mi equipo. Te contactarán muy pronto. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar hoy? No, gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Por favor, antes de finalizar, valora mi atención usando las estrellas. Muchas gracias. Como podemos ver, ha guardado mis datos. La fecha, la hora, mi nombre, mi apellido, lo que quiero de Abai y mi correo que le he proporcionado. Vale, pues por mi parte ya he finalizado la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si hay alguien más. Bueno, lo primero, Uy, muchísimas yo gracias. también tengo preguntas, También, Ricardo, pues pero no, no, tú no, primero. primero tú, pero solo lo primero que voy a hacer es darte la enhorabuena y muy completo, muy didáctico y sobre todo viendo un caso concreto como lo estáis haciendo en Abai, que me pido tres de esas para que coja, Es genial, la verdad que que se coge 10. Bueno, mira, voy a aprovechar, ¿eh? Me cuelo, Ricardo. ¿Qué tipo de empresas son las que más confían en este estilo de assistance? Oh, pues hay un poco de todo, pero sobre todo sector bancario, algo quieren por ahí, aunque son un poco rígidos en ese sentido, pero bueno, tienen curiosidad. Em, Temas también de electricidad, sí, empresas de energía, aunque también tenemos voice bots que, claro, a lo mejor quieren hacer ese paso de tener la IVR a, a VoiceBots, que es una interacción mucho más natural, mucho más, más humano, ¿no? Más cercano. Sí, pero también tecnológicas, claro. mm. Al final es algo muy, muy visual, muy... pues eso, que causa ese efecto wow, ¿no? De lo que comentábamos antes. Entonces es algo muy nuevo y bueno, pues sí, está llamando la atención, la verdad. Venga, Ricardo. Bueno, pues mira, la primera duda que me surge es si esto que nos has enseñado es en local o sale a hacer mediante una API a un chat GPT para entender mejor las peticiones o se puede implementar totalmente en local. Esto al final es una URL, o sea, lo subimos, no lo tengo en local, está en la web, y es completamente personalizable para cada cliente. O sea, al final detrás lleva IA generativa, ¿vale? Motores de IA generativa. Pues del modelo, hay muchos modelos, ¿no? Podemos elegir ChatGPT, o sea, GPT, podemos elegir Gemini, eh, muchos modelos detrás. Claude también. Y cuando una empresa se lo quiere implementar, eh,
O sea, la gestión, o sea, quiero decir, ¿cómo lo estáis vendiendo? ¿Como un primer pago y luego mantenimiento? O sea, ¿cómo hacéis esa gestión de la venta? Bueno, en A cuestiones lo, de a lo venta mejor yo tú ahí no lo no, sabes, no lo sé. no, en cuestiones de venta no te puedo decir, porque yo estoy en la parte de desarrollo. Entonces, claro, la venta ya lo lleva el equipo comercial. Una de las ventajas es que nunca se equivoca hablando, ¿no? Bueno, al final se basa en IA generativa, puede alucinar, eso está claro. No sabemos cómo puede contestar. Pero sí, o sea, al final, a mí lo que más me gusta es que es súper personalizable. Entonces, si en este caso el avatar contesta con información que tiene de la web de la empresa. Entonces, cualquier empresa tiene información sobre su compañía y puede estar interesado en un avatar que informe o bien para recogida de leads, como es el que os he presentado, que recoge potenciales clientes, o bien para uso interno de una compañía. No se puede salir de ahí, tú por mucho que le intentes, era lo que comentabas antes, por mucho que intentes ir en otra dirección, ella no se va a salir de su prom, de que solo Claro, puede dar información de la empresa, etcétera, etcétera. eso es. De hecho, si le dices, si le insultas, si le dices que te cuente un chiste, siempre va a ser muy polite y va a volver a redirigir la conversación. Sí. Ay, Ruth, estás muteada. ¿Alguna preguntita más para María? Venga, Javi. ¿Alguien está por aquí? ¿No? Bueno, pues nada, María. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos hecho esta presentación en vivo y en directo, que siempre las demos. Es verdad que vemos una presentación y está bien, pero cuando ya ves cómo funciona, cómo se interactúa, es muchísimo más impactante. Así que gracias por este regalito. Y bueno, pues lo dicho, que la próxima que te esperamos a ti va a ser seguramente de este tema con la evolución, porque hemos visto que si los saltos han ido siendo tan cada vez estrechándose más, vamos, dentro de 2 meses seguramente tenemos otra sorpresa, gran sorpresa. Sí, sí, ya te digo. No Pero sabemos bueno, cuándo va a ser el siguiente salto, pero sí, sí, lo que esto está va claro es que evolucionando. efectivamente evoluciona y cada vez más con menos tiempo. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el miércoles también a las 7 para hablar cómo instalar un rack en local y además productivizarlo. Así que con Pablo Vicente. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos dentro de nada. Gracias.